Muy buenos días, nos conectamos de nuevo. Vamos a intentar hacer este directo, un nuevo Hilando Consciencia. Como os comentaba, la semana pasada presentamos en Alfil de Ariadna al Instituto Blasco, un nuevo proyecto para el que estamos trabajando en sus redes sociales y próximamente también realizaremos una campaña de comunicación ya de vuelta a las vacaciones. Y es más que un proyecto, es un espacio llamado Instituto Blasco en el que se profundiza, se investiga, se realizan análisis de la conciencia, centrados en la investigación profunda de la conciencia, del alma, lo que nos trasciende como seres humanos. Vamos ya a entrar ahora a nuestro invitado de hoy. La semana pasada entrevistamos, y os recomiendo si no lo pudisteis ver, hicimos un directo con Nacho Blasco, el fundador del Instituto Blasco, y hoy vamos a hablar con un doctor en medicina de alto prestigio, también uno de los principales integrantes del Instituto Blasco, con quien hablaremos. Ahora veréis de lo que hablaremos porque es muy, muy interesante. Antes quiero pasarle para hacer la introducción con él. A ver. A ver si ahora sí lo consigo. Ahora Ahora, sí. ahora sí. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Yo no te veo a ti, pero bueno, me veo a mí. No sé Ay, si qué es... pena. A bueno, veces, a veces pasa esto. no importa, pero escuchándote es suficiente, ¿eh? Bueno, Salvador, muchísimas gracias por estar aquí. Estaba comentando que la semana pasada pues presentamos al Instituto Blasco, casi estrenando su Instagram, que ya hace unas semanas que iniciamos. Y también lo Ujú. comentaba, ¿no? Que precisamente sois personas profesionales que lleváis un recorrido profundo en todo lo que es el tema de la conciencia y de una forma muy rigurosa, ¿no? Y a la vez pues tan profunda que no habéis tenido la necesidad, digamos, de comunicarlo, ¿no? De hacerlo visible, de expandirlo de alguna manera. Ya ha llegado el momento de hacer esto y poderlo hacer a través de Alfil de Ariadna, pues es ya lo sabéis, un gran honor. Nos encanta poderos acompañar porque realmente el trabajo que hacéis ahora sí tiene que darse a conocer porque es un trabajo que se hace desde la pura coherencia y desde la pureza, que esto también es muy importante. Hoy hablamos con el doctor Salvador Alonso, que es también un integrante muy importante del Instituto Blasco, junto a Nacho Blasco, con quien hablamos la semana pasada. Salvador es doctor en medicina y cirugía, médico especialista en cirugía pediátrica, médico especialista en estomatología, terapeuta transpersonal, analista de la consciencia, miembro del equipo de investigación del Instituto Blasco y también docente de la formación de analistas de la conciencia, director del Comité Científico de la Sociedad Científica para la Investigación de la Conciencia, presidente de la Asociación Española de Analistas de la Conciencia, entre otras cosas que ya no digo porque si no sería el directo completo aquí. Yo quería hacer un poco un recorrido, ¿no? De tu extensa trayectoria, a Salvador, porque llama la atención, ¿no? Que un médico con un recorrido tan extenso como el tuyo dentro del mundo de la medicina y de la ciencia acaba formándose y ejerciendo como terapeuta transpersonal. ¿Cómo se da esto? Sí, a veces resulta un poco difícil de explicar, pero son circunstancias de la vida. Yo, lógicamente, con mi formación médica y quirúrgica en el Hospital La Paz en Madrid y después como doctor en medicina, lógicamente tengo una valoración alta de la ciencia como una herramienta estupenda, maravillosa para conocer el mundo y para conocernos a nosotros mismos. Y, lógicamente, todos los grandes avances de la medicina son debidos a la ciencia. Pero desde siempre me di cuenta que la ciencia no podía acceder a todos los rincones de la existencia. Es decir, hay aspectos en los que la ciencia aún no puede entrar porque no tiene las herramientas adecuadas o porque no tiene la metodología adecuada, ¿no? Y hay aspectos del ser humano
que la ciencia de momento no puede explicar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace unos años tuve una especie de expansión de la conciencia. Bueno, a mí me gusta llamarlo un despertar, pero no quiero que suene rimbombante, sino como un proceso de darme cuenta de mí mismo, o sea, de darme cuenta de tomar conciencia de que en mí había una conciencia capaz de observar la mente, las emociones y el cuerpo físico. Es decir, percibí como una separación entre conciencia y pensamiento. Bueno, ¿y esto cómo es? Pues a veces el problema es que la mente nos domina de tal modo que perdemos la conciencia de nosotros mismos y estamos inmersos en el mundo mental sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, a través de, pues de experiencias personales y de lecturas, me di cuenta de que la conciencia es una propiedad superior. Luego la conciencia realmente es nuestra alma, es la herramienta que tiene el alma para expresarse y conocernos a nosotros mismos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, intrigado por esto, por este fenómeno de la conciencia, busqué formaciones y me di cuenta de que la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal tenía una formación específica muy relacionada con la conciencia y que se llama terapia transpersonal. Y se llama transpersonal porque va más allá de la persona. O sea, la persona es el conjunto de cuerpo físico, emociones y mente, lo que se llama el psicocuerpo, pero esta es una formación en psicología o en aspectos de la psicología con alma. Es decir, a diferencia de otras ramas de la psicología, como la conductista, donde se considera que somos meras máquinas biológicas, la formación transpersonal nos dice que hay un alma, hay una conciencia detrás de todo lo que hacemos, aunque no seamos capaces de percibirla o de conocerla. Y bueno, pues todo esto me llevó a formarme como terapeuta transpersonal, a conocer profundamente la psicología humana con alma y a partir de ahí, lógicamente, pues ya derivé hacia el Instituto Blasco, donde la formación de análisis de la conciencia para mí fue, bueno, hubo un antes y un después en mi vida, ¿no? En esta formación, a través de esta formación, porque te da herramientas para conocerte a ti mismo y para conocer el origen inconsciente de lo que te mueve. Entonces, claro, para mí fue esencial y ahora, pues bueno, como formador en el Instituto Blasco, intento que otras personas conozcan la maravilla de poder acceder a esas memorias profundas que están operando día a día sin darnos cuenta y que condicionan muchos aspectos de lo que somos. No sé si contesté a tu pregunta, María. Maravillosamente, maravillosamente. Salvador, Mm. ¿qué es lo que más transformó en ti abrirte a esta dimensión del ser humano que la medicina aún no contempla? Claro, la medicina es muy biológica y es muy química. Entonces yo entiendo que, digamos, yo estoy dentro de una rama que es muy quirúrgica, con lo cual es menos química que la medicina convencional o que la medicina interna, ¿no? Digamos, las ramas quirúrgicas de la medicina son más operativas, intentan resolver las cosas utilizando, bueno, pues métodos lógicamente físicos, ¿no? Pues como es un bisturí o un bisturí eléctrico o un láser o cualquier otro tipo de... Pero, claro, tenemos que darnos cuenta que detrás de ese paciente, de ese cuerpo que sufre o que necesita un tratamiento, hay un ser. Hay un ser completo, un ser que tiene unas emociones que pueden condicionar según la percepción que tenga de sí mismo. Él puede ayudar a su curación o puede entorpecer su curación en función de la negatividad o de la positividad, en función de, bueno, pues de cómo él integra. Entonces yo siempre he intentado percibir a los pacientes como seres humanos que necesitan una ayuda o necesitan un apoyo, que todos lo vamos a necesitar, todos los seres humanos vamos a enfermar, todos los seres humanos vamos a morir. Entonces, bueno, creo que es importante que nos formemos en todo lo relativo al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte, porque son condicionamientos y también, por supuesto, a la alegría, a la felicidad. O sea, no se trata solamente de ver aspectos que la mente considera negativas. El sufrimiento es negativo desde una perspectiva mental, pero desde una perspectiva consciencial o desde una perspectiva diferente es una herramienta, un camino a seguir para evolucionar como ser y como persona. Y tenemos la posibilidad de
a través de esta vida física que estamos ahora, digamos, disfrutando, porque no nos olvidemos que la vida no es nuestra, la vida se nos ha dado. O sea, nosotros tenemos una conciencia alojada en un cuerpo físico, pero no hemos hecho nada para estar en ese cuerpo. Es decir, la conciencia se alojó en ese cuerpo, se ha ido, digamos, desarrollando en ese cuerpo, pero a veces cuando decimos mi cuerpo, mi mente o mis emociones, estamos siendo, bueno, no estamos siendo justos con la realidad. Es decir, en ese cuerpo hay emociones, hay pensamientos, pero muchos de esos pensamientos tienen un origen inconsciente que están más allá de tu conciencia. Entonces, la cuestión es aprender a distinguir aquello, esos pensamientos, por ejemplo, que son, sé que estoy divagando mucho, yéndome hacia aspectos un poco diferentes, pero, a ver, la conciencia te da la posibilidad de elegir qué pensar y cómo sentirte. Si no hay conciencia y estás inmerso en tus pensamientos y en tus emociones, estás atrapado en ellas. Entonces, el desarrollo de una conciencia plena de ti mismo te permite observar, modificar y gestionar tu psicocuerpo. Y si no, eres, digamos, una máquina que funciona de forma automática siguiendo unos patrones. Además, con unos pensamientos que surgen únicamente de la experiencia puramente física que estamos viviendo aquí. Por lo tanto, que no nos llevan a evolucionar realmente, que no nos llevan a vivir lo que hemos venido a experienciar realmente. En cambio, cuando ponemos estos pensamientos, entiendo que en base a lo que estás diciendo, al Sí. servicio de la conciencia, de algún modo, así sí que estamos siendo canales de algo que va mucho más allá de nosotros y estamos sirviendo, ¿no? De algún modo también a la experiencia y a la humanidad. Claro, desde este punto de vista, Salvador, y siguiendo un poco en la línea de Sí, la medicina, porque ya que te tengo aquí, sí. tú que tienes tanto recorrido y tanta referencia, ¿cómo cambiaría, ¿no?, la forma de acompañar a los pacientes? Ya como tú decías, cuando se tiene que hacer alguna cirugía, alguna operación, ver más allá de la persona, ver más allá, poder contemplar sus emociones, de dónde proviene, ¿no?, el dolor, cómo acompañarlo según las necesidades de las personas, pero yendo aún más allá, desde el ámbito de la conciencia, poder entender que esto que se está operando, esto que este físico está manifestando, ¿no?, como una enfermedad, como una dolencia, como un desequilibrio, tiene un origen que puede que provenga de otro espacio, de otra vida. Ostras, un médico que pueda operar desde esta comprensión, ¿cómo cambiarían las cosas? Mi pregunta también es, todas las crisis que se están viviendo desde el mundo sanitario, los obstáculos que están habiendo hoy en día, todo lo que están sufriendo hoy en día los profesionales sanitarios, ¿proviene de esta falta de abrirse a la completitud del ser humano y de la vida? Sí, en una parte es verdad a ver, digamos, la sanidad es muy exigente desde el punto de vista técnico, es decir, hay que mantener esterilidad, hay que mantener un control de fármacos, o sea, es muy, muy, muy exigente, es una rama de la existencia que es muy exigente con los procedimientos. Y eso debe ser así y debe seguir siendo así. Es decir, en la ciencia en la que se basa pues, el que tú puedas curar una apendicitis a través de una cirugía y antes, hace 80 años, a la apendicitis le llamaban cólico miserere, porque después de ese cólico te cantaban el miserere porque te morías. Ahora es una enfermedad, no digo banal, pero sí bastante controlable. Y quien dice eso, pues muchísimos otros aspectos de la medicina, el control de infecciones, la anestesia, o sea, ha habido, y todas las técnicas de herramientas diagnósticas como la resonancia magnética o el escáner han favorecido el desarrollo de la medicina. Pero esa tecnificación es buena y es positiva, ha ido a veces en detrimento de la relación humana. Mi padre era médico rural y era un hombre que diagnosticaba pues, con sus manos, sus ojos y un fonendo, ¿no? Pero siempre me contó que sus pacientes le decían, bueno, le llamaban de usted, doctor Alonso, decían, a veces se sinceraban con él y le contaban cosas que no contarían ni siquiera a un sacerdote en confesión. Y estamos hablando pues, del siglo pasado, ¿no? de finales de la segunda mitad del siglo XX. Eran médicos que eran médicos humanistas, donde el ser humano
estaba contemplado como un todo. Y ese ser humano podía tener una enfermedad, podía tener, y mi padre pues muchas veces acompañaba a esos pacientes en su lecho de muerte, los acompañaba en su enfermedad de una forma ya no solo como médico, sino como persona. Hoy día la medicina se ha tecnificado de tal forma y se ha masificado de tal forma que la atención al paciente pues muchas veces es deficiente en ese sentido, en el aspecto humano, y técnicamente es muy buena, pero tenemos muchas veces a un médico detrás de una pantalla de ordenador que no te mira a los ojos porque no tiene tiempo, porque tiene más citas, porque tiene que mirar unos resultados. Y claro, ese aspecto humano de la medicina se ha perdido. Y ese aspecto humano es la esencia de lo que somos. Porque de ese aspecto humano deriva la mayor parte de las enfermedades. Es decir, se estima que entre un 85 y un 95% de las enfermedades que nos achacan tienen un origen emocional, un origen psicoemocional inconsciente. El problema es que hay un decalaje entre ese sufrimiento emocional que pasamos hace 6 meses o 6 años y la aparición de un cáncer o la aparición de una enfermedad autoinmune o la aparición de una digamos de una diabetes o la aparición, es decir, hay muchos factores emocionales que la medicina está empezando a reconocer. Y tal es verdad que hay una especialidad nueva que se está creando ahora, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que intenta agrupar esos aspectos. Pero esa psique, en el sentido griego, quiere decir alma, alma, alma. Es decir, y el aspecto de la psiconeuroinmunoendocrinología debe contemplar al ser humano como un todo y como un ser que tiene alma, que tiene una profundidad que va mucho más allá de lo aparente, ¿no? Y es ahí donde el ser humano tiene que entrar y el médico tiene que entrar a valorar esa parte. El problema es que pues muchas veces eso es poco compatible con los tiempos de espera, poco compatible con la actividad y poco compatible, bueno, pues con la técnica, ¿no? Pero debería ser así. Claro, la reestructura tendría que ser muy profunda, ¿no? Claro. Pero Ujú. poco a poco y con formaciones como la de analista de la conciencia, yo Claro. creo que ahí pues hay un buen camino, ¿no? De hecho, ya hay muchos médicos que han pasado por la formación, que siguen pasando por la Sí. formación y Ujú. desde ahí es como poco a poco esto podrá ir evolucionando. Eh, ya entrando en un poco también en el tema sobre el cual hablamos hoy y que hemos titulado si somos el efecto de nuestras vidas pasadas. Ya dando por hecho, porque en Instituto Blasco ya lo damos por hecho, de que Ujú. existen las vidas pasadas, ¿no? Ujú. Eh, y aquí no sé cómo vincularlo, y Salvador, tú que tienes una mente brillante, seguro que lo sabes hacer. Partiendo de este fundamento, ¿qué relación hay entre el origen psicoemocional del cual puede partir una enfermedad con el origen espiritual? Ujú. Muy bien, bueno, por un lado te puedo decir que el análisis de la conciencia es una terapia que engloba todo, pero engloba las vidas pasadas o las memorias activas de vidas pasadas como un elemento más de la evolución del ser. Yo te puedo decir que en mi experiencia como analista, cuando yo hago análisis de la conciencia, más del 90% de las experiencias de los analizados, que no les voy a llamar pacientes porque son personas normales que tienen un sufrimiento emocional. Simplemente eso es algo que tenemos todos de una manera o de otra. Por lo tanto, no voy a omitir la palabra paciente y voy a relacionarme con la palabra analizado. Te puedo decir que más del 90% de las personas a las que yo analizo manifiestan traumas y problemas, es decir, emociones activas relacionadas o con el árbol familiar o con la vida presente. Y en menos de un 10% aparecen situaciones que pueden catalogarse de vidas pasadas, es decir, experiencias pues, de otros tiempos, de otros lugares. Nosotros no juzgamos nada, nosotros trabajamos con lo que surge. Y no, si una persona en una experiencia se ve como un monje del siglo XIII en un monasterio que sufre un trauma y ese trauma está relacionado con el problema, la cuestión, la emoción negativa o la emoción que le trae al análisis, para mí
es válido. Nosotros trabajamos con digamos, eh, esa trama que el paciente o la persona manifiesta como de vidas pasadas y la trabajamos como una vida pasada, sin ningún tipo de complejo. Pero vuelvo a decir, realmente a mí como profesional debe ser que, bueno, yo no selecciono los casos, las personas que quieren analizarse conmigo lo hacen con total libertad, pero te puedo decir que más del 90% son experiencias de la primera infancia, es decir, incluso de antes de haber recuerdos conscientes, pues de la vida intrauterina, de la primera infancia, antes de los 3 4 años, luego traumas de adolescencia y también traumas transgeneracionales, es decir, personas que están reviviendo en sí mismos aspectos de su árbol familiar que han ido transmitiéndose transgeneracionalmente, pero que nosotros trabajamos con lo que sale. Si lo que sale es digamos, una vida pasada, nosotros trabajamos con ella y si sale un sufrimiento de la infancia, de la adolescencia o de una mala relación de pareja, trabajamos también con ello. Es decir, el espectro que abarca el análisis de la conciencia es global. Es desde la concepción o antes de la concepción hasta el momento presente de la vida de la persona. Por lo tanto, no juzgamos nada, trabajamos y estamos preparados porque precisamente la formación te prepara. Hay un módulo entero sobre vida presente. El módulo 2 se trata todo el tema desde la encarnación hasta la muerte en la vida presente. El tercer módulo es un módulo sobre todo transgeneracional y el primer módulo es un módulo fundamentalmente para tratar aspectos de la formación como son la técnica básica, ¿no? Que luego se aplica en todo. Pero las vidas pasadas las contemplamos como un elemento más y surgen, claro que surgen, pero ya te puedo decir que en mi caso es menos de un 10%. Pero sí, sí, Ujú, sí, se resuelve a través de ellas, fenómeno. ujú. Por lo tanto, y de nuevo con la última pregunta que te hacía, ¿qué Mm. relación puede haber entre el origen psicoemocional con el origen espiritual, aunque esto no provenga de otras vidas, pero entendemos que las almas traen memorias, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, cuando una persona está en un análisis de la conciencia, está accediendo no solo a su memoria local, es decir, la que está alojada en su cuerpo y en su cerebro, porque no hay un solo locus de memoria, hay muchos lugares donde están ancladas memorias, ¿no? Uno de ellos es el inconsciente familiar. El inconsciente familiar es una especie de nube de información que afecta a todos los miembros de la familia. Y cuando una persona accede a través de un estado de conciencia ampliada, a través de una expansión de la conciencia, a su conciencia no local, es decir, a una conciencia que no está alojada en su cuerpo físico, sino que es, digamos, capaz de conectar con ese tipo de conciencia, ahí puede tener experiencias de otras vidas, por supuesto, y experiencias de otras existencias. Entonces, incluso hay una experiencia muy, muy profunda, que es la experiencia del espacio entre vidas. Es una experiencia del mundo espiritual en la que, a través de una hipnosis profunda, la persona puede acceder a ese estado en el que se planifica la vida presente. Y a través de ese estado puede saber exactamente cuál era el propósito y la intención que se planificó junto con su grupo familiar, su grupo primario y segundo y secundario familiar, qué planes tenía para esta vida y en qué medida está llevando a cabo el propósito bueno, para el que se diseñó esta existencia de vida, ¿no? Por lo tanto, está claro que hay una relación clara entre aspectos espirituales y aspectos emocionales y psicológicos de la persona. Y eso se aprecia muy bien en los análisis de la conciencia. En los análisis de la conciencia, la persona entra en un estado de conciencia expandida en la que su conciencia se reduce, digamos, el nivel de potencia de la conciencia personal actual, aunque siempre está presente, siempre, nunca hay una pérdida de la conciencia del aquí y ahora de la persona, porque si no, no habría comprensiones, pero hay una amplificación de ese estado de conciencia que nos lleva a acceder a conciencias no locales donde hay una información guardada en el alma de esa persona, una información guardada de su propósito, de sus intenciones, de sus traumas, de cosas que tiene que superar. Entonces, bueno, pues
a través de esa expansión se puede acceder a una información propia y del entorno personal y familiar que explica y hace entender a la propia persona cuál es su propósito, su motivo. Entonces, bueno, le da una nueva referencia para su vida, ¿no? Aquí. Ujú. Por lo tanto, los alumnos que ya han pasado por esta formación Mm. han podido llegar a estas comprensiones y esto entiendo que le han dado un sentido amplificado de su vida, ¿no? Claro, realmente el análisis de la conciencia es transformador en dos sentidos. La formación es transformadora en dos sentidos. Por un lado, hay una transformación personal, como la que viví yo, y por tanto creo en ella porque yo la percibí. Y eso es cierto para uno mismo. Es decir, nadie te puede quitar una comprensión que surge desde tu interior. Entonces, por un lado, digamos, en nuestra formación tenemos profesionales, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, a personas que pueden aplicar esta herramienta a sus pacientes o a sus analizados. Y luego también hay personas que lo que quieren es conocerse a sí mismas y transformarse, aunque luego la apliquen pues, a amigos o a otras personas desde un punto de vista no profesional. Por un lado, la formación es transformadora de uno mismo porque el conocimiento de ti mismo, ya lo decían los griegos en el oráculo de Delfos, gnóstete autom, es decir, conócete a ti mismo, es la primera premisa para la evolución personal y espiritual, el conocerse a uno mismo. Y el problema es que los grandes determinantes de la personalidad son inconscientes. Es decir, prácticamente estamos gobernados por memorias activas inconscientes que nos manejan en nuestro día a día. Y si no tomamos conciencia de ellos, estamos en manos de esas memorias actuando como autómatas. Entonces, el análisis de la conciencia es una herramienta muy potente porque no solo es teórica, es que es práctica. Es decir, tú como en la formación pasas por ser analista y analizado. En un momento actúas de analista y analizas a un compañero bajo la supervisión de los profesores y en otro momento eres analizado también bajo la supervisión por un compañero. Y tú tienes la experiencia desde ambos bandos, ¿no? Es decir, es como si tú eres actor y director. En un momento eres director de escena y en un momento eres actor, con lo cual puedes ver la película de lo que ocurre en tu interior desde los dos lados, ¿no? Y eso te da unas comprensiones, bueno, impresionantes de ti mismo, porque accedes a tu inconsciente, accedes al origen del por qué actúas así, al origen del por qué tienes estos miedos, al origen del por qué tienes una fobia determinada, al origen del por qué tienes pues unos determinados patrones de conducta, ¿no? ¿Por qué repites una y otra vez fallos o cosas en las que te caes y tropiezas una y otra vez en la misma piedra? Pues todo eso está en tu inconsciente y puedes acceder. Y luego, una vez que tú te vas transformando, puedes ayudar a transformar a los demás, porque tú no puedes hacer un trabajo sobre otro si no lo has hecho primero sobre ti mismo. Salvador, estos patrones inconscientes que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida presente, ¿no? A través pues, de los traumas en nuestra infancia, en el útero materno, etcétera, son, son de algún modo intervenciones, obstáculos que no permiten que este propósito al que estos alumnos llegan cuando llegan en estos espacios entre vidas y recuperan, ¿no? De algún modo, ¿son obstáculos para que se desarrolle este propósito o también son experiencias necesarias que dentro de este espacio también se han programado para que, porque tenemos que transitar, sean fruto del karma o sean fruto pues, de necesidades de nuestra alma? Todo lo que nos ocurre al día a día, el único que lo ve como un obstáculo es la mente y el ego. Es decir, el ego ve cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier dificultad como un obstáculo. Porque el ego, digamos, es autoprotector. Entonces, cualquier cosa que te ocurre, como el ego procede de la mente y la mente procede del cerebro, el cerebro es la máquina esencial de supervivencia que tiene el ser humano. Y por tanto, bueno, hay que agradecerle que eso sea así. Pero una cosa es que le agradezcamos al cerebro y al ego que actúe así, y otra cosa es sentir, o sea, dejarnos manejar por esa mente y ese ego. Lo que ocurre es lo que necesitamos para evolucionar.
pero lo podemos ver como algo negativo, como algo, pues como un sufrimiento innecesario, como un, bueno, pues como un, ¿por qué me pasa a mí esto? Como una víctima. O podemos preguntarnos, ¿qué tengo yo que aprender de lo que está pasando? ¿Qué tengo yo que asimilar? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué lección oculta hay tras este suceso? El que sea, una separación de pareja, una enfermedad, incluso hasta algo muy doloroso que nosotros vemos en la formación, como son la pérdida de hijos, ¿no? O sea, el ser humano, el dolor más intenso que puede sentir en la vida es la pérdida de un hijo, porque es antinatural, es algo que está en contra, pues, de las leyes, en principio, teóricas de la naturaleza. Pero una vez que esa situación se ha producido y que no podemos, o sea, no podemos evitarla, porque ya ocurrió, porque ya es, tenemos que ir trabajando en nosotros mismos para darle un sentido, darle un significado, ¿no? Y esto, bueno, pues Víctor Frankl, por ejemplo, que fue, bueno, pues estuvo, bueno, es el padre de la logoterapia, eh, se dio cuenta de que si la vida se vive con un significado, es decir, intentamos ver lo que ocurre como un algo que tenemos que aprender, la vida cambia y la vida nos enriquece. Si no, la vida nos derrota. Entonces, en nuestras formaciones siempre hemos tenido en todas ellas padres o madres en duelo y todos ellos han atravesado ese dolor y han salido transformados, lo cual para mí es no solo un motivo grande de satisfacción, sino me muestra la potencia que el análisis de la conciencia tiene como herramienta transformadora. Porque si hay algo duro de transformar es el dolor de unos padres que han perdido un hijo. Y el análisis de la conciencia y la formación favorece esa transformación consciencial de un suceso realmente duro, dramático y casi imposible de digerir, ¿no? Y por eso, bueno, yo creo en esta herramienta porque he visto la transformación que se produce en la situación más dura que un ser humano puede tener, que es la pérdida de un ser querido, pero especialmente de un hijo. Ujú. De ello profundizamos mucho en el directo de la semana pasada con Nacho Blasco, que si os interesa entrar más en estos procesos de Sí. duelo de padres que han perdido a sus hijos, pues nos basamos bastante en este tema y es, bueno, realmente muy potente. Estamos haciendo este directo en el contexto también de la promoción de esta maravillosa formación que empieza en octubre, Salvador. Sí. Ya un poco lo has dicho, pero para las personas que han entrado nuevas o para, como estamos hablando de muchas cosas y cosas muy profundas, para que Mm. ahora a nivel más informativo quede muy claro a quién va dirigida esta formación. Porque al principio hemos hablado de médicos, profesionales sanitarios y etcétera, que por supuesto, ¿no? Mm. Bienvenidos sean para poder tener esta herramienta, pero también para todo tipo de personas, como comentabas, que quieran ir más allá, conocerse, Mm. sanar procesos, bueno, cualquier persona, entiendo. Por supuesto, esta formación, aunque sí que es verdad que hay muchos médicos y psicólogos, pero también tenemos ingenieros, tenemos pues, un visitador médico, personas de todo tipo. Es decir, la formación va dirigida a cualquier persona que quiera conocerse a sí misma, que quiera conocer el origen de lo que le perturba, que quiera conocer las dinámicas inconscientes que operan en él y cómo poco a poco ayudan a generar conciencia de uno mismo. Entonces, es una herramienta dirigida para cualquier persona que esté con una inquietud de evolucionar como ser, de evolucionar como ser humano y de evolucionar como persona. Si luego además es un profesional, pues como un médico o un psicólogo o un fisioterapeuta o un terapeuta holístico de cualquier tipo y quiere aplicar el análisis en sus pacientes, perfecto, ya dispone de la herramienta. Pero primero necesita conocerla en sí mismo o en sí misma. Y entonces, vuelvo a decir, muchos de los
padres en duelo que hemos tenido o madres en duelo, son personas, pues algunos están jubilados, otros, o sea, y siguen, o sea, aparte del efecto transformador bueno, que ha generado el análisis, la formación de la lista de la conciencia en ellos, después la aplican para ayudar a los demás de una forma altruista o de una forma desinteresada y no profesional, pero tanto de forma profesional como de forma no profesional se puede aplicar las ventajas y los conocimientos metafísicos, psicológicos, conscienciales y luego de transformación profunda que tiene el análisis de la conciencia. Y para acabar, Salvador, ¿por qué esta formación este año o en estos momentos que estamos viviendo puede ser aún más importante si las personas están sintiendo de algún modo una llamada? ¿Por qué ahora y no años atrás, por ejemplo? ¿Por qué ahora? Estamos en unos momentos pues eso, importantes, ¿no? De algún modo, para que nuestras almas hagan un proceso, un salto cuántico evolutivo. Sí, yo creo que sí. Es decir, la conciencia humana ha pasado de la fase mágica a la fase mítica y ahora está transitando la fase egoica. Y la fase egoica de la conciencia humana es necesaria para el desarrollo de la ciencia, pero tiene un riesgo. Y la globalización lo muestra, que es la manipulación del ser humano a través pues, de redes de información, a través bueno, instancias supranacionales que son capaces de generar una manipulación inconsciente del ser humano. Entonces, a la vez que existe ese fenómeno de crecimiento de la globalización y de la manipulación posible del ser humano, también está creciendo el nivel de consciencia y de conciencia de los seres humanos. El ser humano se ha dado cuenta de que no puede seguir por la vía del consumismo, no puede seguir por la vía de la frivolidad o por la vía de la superficialidad y que necesita dotarse de un conocimiento interior, porque hay una llamada de su alma hacia la trascendencia, hacia aquello que está más allá del día a día. ¿El día a día es necesario? Claro que lo es. Todos tenemos que trabajar para vivir, todos tenemos hijos a quien cuidar, tenemos trabajos que desarrollar adecuadamente, pero eso no implica, eso es el qué hacemos. Pero tenemos que cambiar el cómo lo hacemos. Es decir, podemos hacer todo eso de una forma inconsciente o podemos hacer todo eso tomando conciencia de que hay un ser espiritual, hay un alma detrás de todo lo que hacemos. Y cuando tú percibes que tu alma está detrás, también percibes el alma que está detrás del otro. Y ya no lo ves como un objeto, no lo ves como alguien manipulable, ya no lo ves como otro ser que te genera un conflicto, sino lo ves como un ser que sufre, un ser que tiene conciencia y la mejor forma de transmitir conciencia es mostrarte consciente, mostrarte compasivo y mostrarte proactivo, es decir, en vez de reactivo. Entonces, estamos en un momento en el que la humanidad tiene una disyuntiva: o seguir inconsciente, con lo cual será manipulable, o ir tomando conciencia de su conciencia y poco a poco, a través de esa toma de conciencia, elevar su nivel vibratorio, su nivel conciencial, para tomar conciencia de lo que es en realidad, que es un alma que está transitando una existencia. Hay una frase de Teilhard de Chardin que a mí me gusta mucho y que dice: no somos seres humanos en una aventura espiritual, somos seres espirituales en una aventura humana. Y en esta aventura tenemos que mantener siempre presente que tenemos alma y tenemos una conciencia que es la forma a través de la cual el alma humana se expresa. Potente, potente, grande. Salvador, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un directo muy profundo que puede servir e interesar a muchísimas personas. Y si eso también invita a que puedan entrar a la formación, al menos para informarse, ¿no? sobre qué Claro. es lo que van a aprender, adquirir, ampliar, pues bienvenidos sean. Pueden encontrar la información en el Instagram de Instituto Blasco, aquí mismo.
Ujú, A través de mi Instagram también. Podéis preguntarnos a través de los dos Instagrams y si no, en comentarios cuando haya colgado este directo, ujú. podéis poner en los mensajes me interesa y os pasaremos toda la información. Esta Por formación supuesto. empieza en octubre Ujú. en fin, pues que puede ser un gran inicio para vuestras vidas. Muchísimas gracias, Salvador. Ha Gracias sido a un ti, placer Ariadna. enorme. Gracias. Igualmente, un placer. Porque Muchas gracias. aún sin verme parecía Sí, que me bueno, vieras. te oigo, yo preferiría verte, pero como no es posible, pues a través del diálogo me he podido conectar perfectamente contigo. Muchísimas gracias, Ariadna. Tú me veías el alma, esto seguro. Eso seguro, seguro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, Salvador. Un abrazo muy grande y gracias a todo el Gra- mundo. Gracias a ti.